Hay más de 100 millones de minas terrestres dispersas por todo el mundo. En Mozambique, como en tantos otros países arrasados por la guerra, muchas veces están a un paso de distancia. Chris Moon es un exoficial de la Armada Británica. Ahora viaja por el mundo como voluntario para remover minas terrestres. ¡Mina! ¡Explosión controlada lista! El problema con las minas es que una vez que se terminan las batallas, siguen matando y mutilando durante décadas. Trabajaba en una zona que se suponía era segura. Por alguna extraña razón sentí que algo estaba mal. Volteé. Y luego... Pero activó una mina antipersonal. Contiene 226 gramos de TNT. Cantidad suficiente para volarle una pierna. El dolor resonaba en mis oídos. Quemaba a punto de morir. Perdía la conciencia y volvía a la realidad. Tenía toda clase de sentimientos extraños mientras miraba mi cuerpo. Me miré y vi sangre y empecé a rezar: por favor, Dios, no me dejes morir. Chris tiene heridas graves. Le explotó la pierna derecha justo debajo de la rodilla y está perdiendo mucha sangre. Pero Chris es un luchador y no es la primera vez que su vida peligra en el trabajo. Ya le sucedió en los campos de la muerte en Camboya. Camboya era en ese momento un país en caos, un país en crisis con 20 años de guerra civil. Chris está aquí con un grupo británico sin fines de lucro en su primera misión para limpiar minas. Hace 6 semanas que está en Camboya y cada día aprende algo más de este país y su terrible historia de genocidio, tortura y muerte. En la capital Phnom Penh hay un museo lleno de los horrores del pasado reciente. Entre 1975 y 1979, Pol Pot, un cruel dictador comunista, gobernó Camboya. Él quería reformar el país a través del trabajo agrícola. Durante su régimen, el tristemente célebre ejército Khmer Rouge torturó y asesinó a casi un cuarto de la población. Se explotó a más de 1 millón de camboyanos en lugares que se conocían como los campos de la muerte. Es difícil establecer una cifra del número de personas asesinadas, torturadas y ejecutadas directamente en los campos de la muerte. Hombres, mujeres, niños. No se hacían diferencias. Este fue uno de los regímenes más violentos del siglo XX. Chris y su equipo se dirigen a 160 kilómetros de la capital Phnom Penh a un remoto campo de minas. Con Chris viaja su intérprete y mano derecha, el señor Hun. Chris, él es una buena persona por venir a ayudar a Camboya. El conductor de Chris, el señor Sack, lo sigue en un camión. Llevábamos a algunos niños y mujeres del pueblo a Krovan, el pequeño poblado, para que vendieran su goma. Y en mi Land Rover llevaba 6 hombres más. Íbamos por el mismo camino que siempre tomábamos hasta que llegamos a un claro. Y noté cierto movimiento entre los arbustos. Enseguida sentí que algo estaba mal. Empecé a preguntarme si mis ojos estaban viendo bien. Parecía que los arbustos se movían. De repente, de la línea de los árboles, se abalanzaron 30 soldados bien camuflados. Son los guerreros del Khmer Rouge que todavía actúan en esta zona del país.
Tu mente empieza a correr a toda velocidad. Piensas, Dios, ¿nos van a disparar aquí? Fue muy confuso, no entendía nada de lo que sucedía. Los soldados corrían alrededor mientras nos apuntaban con las armas. La visible hostilidad del ataque está diseñada para desorientar a las víctimas y parece que está funcionando. Era todo al filo de la navaja, se podía sentir la violencia. La agresión con la que nos tomaron y atacaron era realmente paralizante. Chris está tan conmocionado que ve todo en cámara lenta. Esos momentos tan intensos en realidad se sienten como si fueran 10, 20, 30 minutos. El ejército Khmer Rouge, famoso por su desenfrenada brutalidad, parecía totalmente fuera de control. La situación era cada vez más aterradora porque miraba a mi alrededor y no veía un comandante por ningún lado. Parecía que nadie estaba a cargo. ¡Los mataremos a todos! Bajo presión, la mente instintivamente aísla la fuente de amenaza más inmediata. En este caso, el revólver. El cerebro elimina la visión periférica. El arma parece excesivamente real. Chris identifica el revólver. Es una copia china de una pistola rusa, Tokarev. Él sabe que este modelo carece de seguro. También sabe que si no toma control de la situación rápidamente, todos morirán. ¡No! ¡Pararé! El entrenamiento militar de Chris entra en acción. Regla número 1. Conoce a tu enemigo. Miré a los soldados Khmer Rouge, traté de observar todo de ellos. Al parecer tenían equipo nuevo y las armas funcionaban bien. Eso me dio miedo. Noté que estos tipos sabían lo que hacían. Así que pensé, se me tiene que ocurrir una estrategia. Son menos y no tienen armas. Así que la única estrategia es tratar de ser más astuto que su enemigo. Así que me dije, bien, no importa qué suceda, nunca asumiré el rol de víctima. ¡Muévanse! Realmente pienso que si uno se comporta de una cierta forma, predispone a otros para que te traten de cierta manera. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Finalmente queda claro quién es el comandante. Eso es bueno. Lo malo es que piensa que atrapó a un espía. Chris es una buena presa. Tiene algo de valor. Vehículos. ¡Escúcheme! ¡No lo quiero aquí! Rápidamente, Chris intenta sacar alguna ventaja. Entonces me presenté a este comandante de la forma más cortés posible. Intenté darle la mano. Es un movimiento atrevido. Un paso en falso y lo matarán. Pregunta por qué vienes aquí. Para ayudar a los camboyanos, estamos quitando las minas de la zona. Somos una organización neutral. Pensaba en cada gesto, cada movimiento, cada parpadeo. Dijo que no intente decir ni una palabra porque nos matarán. Luego nos ordenó quitarnos la ropa. ¡Quítensela! ¡Muévanse! Mientras esto sucedía, había un soldado del Khmer Rouge a cada lado de la fila, con una ametralladora. Y pensé, por Dios, ¿nos dispararán de ambos lados? ¿Qué sucede? ¿Nos dispararán aquí? Los soldados seguían mirándonos. Esperamos, y nos pareció una eternidad. Yo pensaba todo el tiempo, por Dios, no nos dejes morir aquí. ¡Mátenlos a todos! Después se adelantaron y robaron mi equipo. Por el momento, al menos la gente del Khmer Rouge está más interesada en los objetos que en matar. Se robaron todo de mi mochila. Las gafas de sol, mi dinero. Y luego vi que le sacaron el reloj al hombre de la punta. Rápidamente escondí las manos atrás.
En las narices de sus captores, Chris se arriesga y esconde su reloj. Como ex soldado, sabe que si lo capturan, un reloj puede ser la única salvación. Es una forma de no perder la noción del tiempo ni la cordura. A los soldados no les sirven ni las mujeres ni los niños. Quieren a Chris y los vehículos. Dijo que tienes que ir a ver al comandante hoy. Ya era un prisionero de guerra del Khmer Rouge. Muy poca gente sobrevive a la captura de los soldados del Khmer Rouge. Todos en Camboya conocen uno de sus lemas favoritos. Si nos quedamos contigo, no ganamos nada. Si te matamos, no perdemos nada. Según historias del lugar, los Khmer Rouge han capturado a varios ingenieros a lo largo de los años. Nunca volvieron a saber de ellos. Me perturbó la mirada en la cara de Hong, porque no veía esperanza en sus ojos. Pensaba que íbamos a morir. Luego de 4 horas de odisea, llegan a un río que marca el límite entre el territorio del gobierno y el de los rebeldes del Khmer Rouge. Debes cruzar el río porque nuestra base está allí. Hasta que crucen, los guerreros temen que las tropas del gobierno los ataquen en cualquier momento. Por eso están tan nerviosos. El río es bastante profundo y Chris está preocupado de que no pueda cruzar con los vehículos. Entonces intenta demorarlos. Pídele al comandante que primero envíe a uno de sus hombres por el río. Chris lleva la situación hasta el límite. Es muy profundo para la Land Rover, no cruzará. El comandante comienza a perder su escasa paciencia. Cruza, es una orden. El río es demasiado profundo para que cruce la Land Rover, se quedará en el medio. Dice que vuelva a la Land Rover. Vamos. Por primera vez, ese día me sentí bien, porque era yo el que decidía. Dije que no, ahora tenía el control. Pero los buenos ánimos de Chris no duran mucho. El conductor, el señor Sack, oyó hablar a los soldados. ¿Dijo algo? No. Tenía miedo de que el gobierno envíe las tropas a rescatarnos. Si no podíamos cruzar los 2 vehículos en los próximos 20 minutos, nos dispararían y quemarían los vehículos. ¿Qué haremos entonces? Chris no tiene opción. Hay que cruzarlos o morirán. El río no es tan profundo como temía, pero tampoco es como conducir por el campo un domingo. Nos sumergimos en el medio de una corriente rápida de unos 80 centímetros. Por momentos me puse nervioso porque veía que el agua entraba por las puertas. El sentimiento de alivio por cruzar el río dura poco. Ahora están en el territorio de los Khmer Rouge y se internan en el bosque, alejándose más de cualquier esperanza de rescate. Chris sabe que las posibilidades de escapar a pie son nulas. Aunque lograran salir corriendo para escapar, el bosque está plagado de minas terrestres del Khmer Rouge. Continúan camino hasta que al final llegan a un pueblo. Es un lugar misteriosamente tranquilo. Al parecer, es el campamento base del comandante de la región del Khmer Rouge. Es una zona famosa por la cantidad de masacres. Las mujeres y los niños vieron llegar a muchos otros prisioneros y saben que probablemente este grupo no se vaya. Nadie me miraba. Las mujeres no me miraban a los ojos, todos miraban hacia otro lado, hacia abajo, nadie hacía contacto visual. Los niños no se reían.
Muy dentro de mí comenzaba a pensar que tal vez no había esperanzas. En ese momento tenía que alejar los miedos. Dejé de pensar en lo que podría ser el peor final. Pero Chris no necesita usar su imaginación. Muy pronto, la realidad lo golpea. Dijo que te llevarán a la casa. ¿Dónde se lo llevan? Es una táctica muy conocida del Khmer Rouge. Primero te separan, luego te matan. Me separaron de Hun y comencé a preguntarme qué sucedería. Él no habla el idioma, así que cuando se enfrente al comandante, ni siquiera podrá disuadirlo. Por primera vez, Chris se siente verdaderamente indefenso. Si empezaba a pensar en mi temor, en lo que sería, así que debía controlar la forma en que pensaba todo el tiempo. Mantener a los prisioneros aislados es una forma de acabar con su resistencia. Este es el tipo de trato que Chris anticipó cuando escondió su reloj. Cuando te hacen esperar, pierdes completamente la noción del tiempo. Los minutos parecen horas, pero cuando miré con mucho cuidado el reloj, vi que habían pasado 2 minutos. Para controlar mi miedo y preocupación, me concentré solo en lo que tenía que hacer cuando me encontrara con el comandante a fin de comunicarme con él. Chris finalmente se enfrenta cara a cara con el comandante de la región, quien tal vez lo mandaría a ejecutar a él y a los demás. ¿Habla tailandés? No. Comencé a pensar en todas las historias horribles sobre lo que los Khmer Rouge le hacían a la gente. De manera extraña, tal vez me torturaba a mí mismo sin que ellos lo hicieran. No entiendo lo que dice. Min. Sí. Todo el tiempo trataba de explicar quién era y por qué estaba allí, que éramos neutrales y que nos contrataron para trabajar. Le vi un brillo diferente en los ojos, vi algo de humanidad que me pareció muy alentadora. Su nombre. Clever. Sí. Luego, los soldados traen al señor Hun. Dijo que tienes un buen corazón. No te preocupes, intentará ayudarte. Si este es un truco para hacer que Chris se sienta mejor, es muy bueno, pero sigue atento. Esta noche deberás cenar con él. La invitación a cenar pone a Chris aún más nervioso. Puede ser una sentencia de muerte. Es una comida muy surrealista. Para sorpresa de Chris, les comunican que pueden irse y les ordenan empezar a conducir a fin de salir del territorio de los Khmer Rouge, pero solo tienen 24 horas. Comenzamos a conducir y éramos libres. Regresábamos. De repente, sentí terror. Es su viejo enemigo, el comandante que los capturó en primer lugar. Él no está muy contento de verlos todavía con vida y no sabe nada de su permiso de 24 horas. Dile al comandante que su comandante nos concedió paso seguro por esta área.
Las llaves del vehículo. Si se las doy, ¿cómo regresar a casa? Dijo que subamos al camión. ¡Suban al camión! A cambio de las llaves de la Land Rover, el comandante acepta que salgan del bosque en el camión del Khmer Rouge. ¡Conduzcan! Enseguida comienza a oscurecer. Chris y sus acompañantes temen pasar otra noche en el territorio Khmer Rouge, especialmente porque creen que los soldados no respetarán su pase libre. Hicimos de todo. Llegamos muy lejos, superamos muchas situaciones difíciles. Caminamos para salvarnos. Teníamos que salir al amanecer. Con dificultad, caminaron por el bosque, por los ríos, incluso por los campos minados. Hice que me apoyaran las manos en los hombros de los demás. Estábamos en la oscuridad, en un lugar sin reglas. Y estaba tan enojado por lo que habían hecho que tuve que enfrentarme al hecho de que en mí también vivía lo que tanto odiaba del Khmer Rouge. Tuve un muy mal pensamiento. Pensé en matar al joven soldado. Tenía mi mano en su cuello. Podría romperle el cuello como a un pichón. Entonces tendría un arma en la otra mano para enfrentar al otro soldado. Al final, por supuesto, ganó la razón. Al final del bosque, los jóvenes soldados regresaron a su pueblo y dejaron a Chris y su equipo para que hicieran el tramo final por su cuenta. Caminamos casi toda la noche, desde las 7 hasta las 5 de la madrugada. Estaba muy cansado. A veces no podía caminar bien. Pero Chris todavía tenía energía. Luego de 10 horas de caminata a través del peligroso bosque, sin comida y con muy poca agua, llegan al pueblo donde empezaron. Los pobladores que no veían desde la emboscada no pueden creer que estén vivos. Creo que fue el momento más conmovedor de mi vida. Era un lugar donde los niños reían y jugaban. Estaban muy felices porque nada peor había sucedido. En ese momento se me hizo un nudo en la garganta y debo confesar que se me cayó una lágrima que enseguida sequé como buen británico. Las posibilidades de sobrevivir a una captura de los Khmer Rouge eran casi nulas, pero Chris Moon y sus acompañantes lograron lo imposible. Sobrevivió al secuestro en Camboya y hace 2 años que se dedica a limpiar minas terrestres de los lugares en conflicto más peligrosos del planeta, pero su suerte se termina y pierde una pierna por una mina no detectada. ¡Contacten al auxilio de Estados Unidos! ¡Díganles que es una emergencia! Mientras Chris pierde mucha sangre, las señales que corren por sus nervios junto con el torrente de adrenalina hacen que los vasos sanguíneos de la pierna se cierren para disminuir la pérdida de sangre. Pero luego de 1 hora, sufre una peligrosa disminución de la presión arterial, lo que hace que pierda el conocimiento por momentos. Recuerdo que pensaba, tendré mucha suerte si sobrevivo. La gente habla mucho sobre el mecanismo de supervivencia, que ese mecanismo se activa. Bueno, eso no fue lo que sucedió. Cuando empiezas a sentir el dolor, creo que llega un momento en que es tan fuerte que realmente quieres morirte. Preferirías rendirte y fingir que no está sucediendo. Rendirte y solo desaparecer. Morir es una opción definitivamente atractiva en tales circunstancias.
Pensé en todas las razones que tenía para vivir. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, ver crecer a mi sobrina. Una vez que tomé la decisión de vivir, supe que sobreviviría. Cuando Chris llega al hospital, sus glóbulos rojos están tan bajos que debería estar muerto. Pierde la pierna derecha desde la rodilla y le amputan la parte inferior del brazo derecho. Pero se hace una promesa a sí mismo. En un año, volverá a correr maratones. Pronto agrega a su lista el maratón de Sable. Este consiste en 7 maratones agotadores en 7 días en el desierto del norte de África. Lo que sucede todo el tiempo es que paramos en el momento en que nos resulta incómodo, cuando duele demasiado. Pero la realidad es que tenemos la capacidad de superar ese momento si creemos que podemos.